¿Les puedo mostrar algo? Vení con esta cámara un segundito, porque tiene que ver con lo que vamos a charlar con el fiscal Marcelo Romero. Fíjense, es solamente un chiste, pero esto es lo que sentimos los argentinos hoy. Confianza en la justicia es igual a un imputado que está muerto de risa y una víctima que está muerto de miedo ante la justicia. ¿Por qué los argentinos sentimos esto? Bueno, lamentablemente, más allá de que sea una caricatura, es la pura verdad. La justicia penal argentina en los últimos, yo diría, 30 años se ha centralizado, se ha focalizado en los intereses y garantías exclusivamente del imputado. No digo que el imputado no tenga garantías ni deba tenerlas, pero realmente el más vulnerable en el proceso penal es la víctima, justamente aquel que sufrió el delito, el familiar directo del muerto, del herido, del violado. ¿Por qué nos da la sensación que de un tiempo a esta parte el victimario se mata de risa? Yo tengo una postura personal. Hasta hace poco era muy minoritaria. Afortunadamente creo que la cosa va cambiando. Creo que hace 30 años en la República Argentina, en las facultades de Derecho de la República Argentina, se viene lavando el cerebro a los graduados. Graduados que después son jueces, que después son fiscales, que después son camaristas. La doctrina del abolicionismo penal, enarbolada en Argentina por Zaffaroni, ha pervertido el juicio crítico de los abogados, de los magistrados, invirtiendo el paradigma minerario del derecho penal, donde el imputado es la víctima y la víctima en realidad es el responsable de todos los males que nos aquejan. Doctrina que no se aplica en ninguna parte del mundo, ni siquiera en Cuba. En ninguna parte del mundo. Porque los adoradores de Cuba, de Fidel, ni siquiera en ese lugar se aplica eso. No, en esos lugares el derecho penal es mucho más duro que el nuestro. Mucho más. Hay pena de muerte. Duro. Ni hablar, yo no quiero ni pensar lo que sería un piquete en Corea del Norte. ¿Y la toma del espacio público, por ejemplo? O en Venezuela, por ejemplo. ¿Y la toma del espacio público en Cuba? Prohibido. ¿La toma de un colegio en Cuba, usted la imagina? Impensable. 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 El abolicionismo argentino es un discurso neomarxista soft, más bien... soft. Es soft, es suave, seduce a los estudiantes. Los estudiantes calculemos que son chicos de 18, 19, 20 años, ¿no? Cuando se cursa la materia penal, parte general. Tiene una mezcla de antipolicía, antimilitar, anti-Norteamérica. Pone al preso como alguien romántico, como alguien canchero, como alguien que hay que apoyar. Y bueno, obviamente el estudiante se enamora de esta teoría. Sobre todo que el zaffaronismo ha utilizado una teoría gramsciana, es decir, cambiar un poco el vocabulario tradicional del derecho y del derecho penal en particular. Por ejemplo, no se habla más de preso, detenido, interno, sino prisionizado. ¿En serio? Ese, por supuesto. El no plan es un de lucha, delincuente. No. Delincuente es una palabra estigmatizante. Estigmatizante, claro. Estigmatizante. Claro. Es más, la universidad es la usina reproductora de ideología. Así se dice la universidad. El Poder Judicial, un poder del Estado que integra la arquitectura republicana, es una agencia. La agencia del poder punitivo. El derecho penal es el discurso jurídico deslegitimado. Es tan difícil que a uno hasta le cuesta pronunciarlo. El plan de lucha de Zaffaroni está en un libro que no se consigue ya, que es En busca de las penas perdidas, editorial de Diar, 1989. Ahí está, paso a paso, lo que hay que hacer para destruir el sistema penal, que es lo que obviamente tiene en mente él y sus seguidores. Yo leí una frase de Zaffaroni que me llamó poderosamente la atención, que yo creo que es el meollo de esta teoría, ¿no? Que es una teoría nórdica, ¿no? Del derecho que, reiteramos, no se aplica en ningún lado. Él decía que el Código Penal es una expresión del autoritarismo. Claro, y dice que el Estado no es, peor todavía, que el Estado no está legitimado para imponer penas, que las penas no sirven para nada, que justamente las cárceles son una solución del sistema capitalista para saciar las ansias de venganza de las masas con su sensación de seguridad. Es decir, todo un discurso que al adolescente, imaginemos... Le encanta. Claro, un adolescente que llega a la universidad sin que no haya comprender código texto. penal, que no haya penas, que no haya comisarías, porque tampoco quieren policía, no quieren nada. No, nada, ni cárcel, ni policía, ni nada. Ahora, lo más grave de todo, Eduardo, es que estos 30 años que yo digo de lavado de cerebro, que haya un abogado particular abolicionista realmente no me preocupa. Exacto. Ahora, que haya un fiscal, que haya un juez que jura defender la Constitución y la ley penal que quiere destruir, es gravísimo. Por ejemplo, el juez Rossi. Sí, sin duda. Y vamos al tema Micaela. Sin duda.
sin duda, el juez Axel López, el fiscal... Sal-Lari también, el juez. El ex juez, claro. Sal-Lari. Sí, sí. Hay fiscales de casación. El fiscal que desestimó una y otra vez la denuncia de Nisman. Hay camaristas, Slokar, por ejemplo. por ejemplo. Y había un juez de la Corte. Zaffaroni. Nada más y nada menos. Que no dejó de ser juez. Es actual juez de la Corte Interamericana de Justicia. Es decir, ocupa un sillón en el máximo Tribunal de Justicia continental. No es que el hombre se dedicó ahora a sus clases multitudinarias en la UBA. Si en la UBA nos escuchan a usted y a mí, nos apedrean hoy. Porque Zaffaroni está elevado a la categoría de semidios. Usted y yo no podríamos ir a dar una charla ahí. No, ni en la escalinata, ni en la columnata. Tal vez de la vereda de enfrente. Yo di 20 años de clase en la Universidad Nacional de La Plata, una universidad prestigiosa. Sí, muy prestigiosa. No le digo que esté al nivel de la UBA, pero está inmediatamente cercana, junto con la de Córdoba y otras tantas. Después de 20 años dije, es una lucha que no quiero seguir peleando. Porque la doctrina Zaffaroni también infestó las cátedras de Derecho Penal de mi querida universidad. Y así con todas las universidades a lo largo y ancho del país, y aún algunas privadas. ¿Y qué habría que hacer para cambiar toda esta historia? Para que la gente además tenga más seguridad. Lo que se está haciendo. Esto es importantísimo. Desenmascarar a los abolicionistas que se presentan ante la comunidad como garantistas. Entonces confunden. Claro. Porque uno dice garantías, pero ¿cómo? Las garantías son justamente la esencia de la Constitución. El que cumple las garantías es el que está cumpliendo la ley, el que está cumpliendo con la Carta Magna. Claro. Mentira. El abolicionista justamente quiere destruir la Constitución, quiere destruir las garantías. El abolicionista es eso, una persona que quiere destruir el sistema penal. Nada que ver con el garantismo. Absolutamente nada que ver. Entonces, empezar a recuperar el lenguaje tradicional, porque nos han confundido hasta con el lenguaje. Al decir prisionizado, parece que fuera un prisionero ilegal. Claro. Y no una persona detenida por la autoridad de un juez competente. La usina de reproducción ideológica, como se le llama a la universidad, más que nada simula ser, yo no soy un lingüista, pero más o menos algo conozco del lenguaje, parece ser un lugar donde inculcan conocimientos sin permitir la discusión, que es justamente lo que hace el abolicionista. Si usted hoy invita a esta mesa a un abolicionista, va a pararse 5 escalones por sobre usted y va a expresarle a la audiencia de que solamente ellos entienden y que nosotros, el resto... No entendemos nada. No entendemos nada. Esa claro. es la frase. Los dinosaurios, los fachos. Sí. Cabeza de termo. Claro. Son esas cosas que... No entendemos nada. Sí, claro. Entonces, los alumnos ante esto quedan estupefactos. Claro. Repiten como loros, pero reitero una vez más, lo más grave es cuando salen de la universidad y cuando van a las cátedras y después a las oficinas judiciales y a los lugares de decisión. Y algo más grave aún, no solamente el catecismo zaffaroniano es obligatorio en las universidades, sino también, y acá hay mucha responsabilidad política, en los consejos de la magistratura. Es decir, en los organismos constitucionales donde se seleccionan a los futuros magistrados. Y puedo dar fe de ello porque yo di examen para ser fiscal. ¿Y? Si lo bocharon, lo rebotaron. No, porque por suerte pude responder de acuerdo a esta teoría, aunque no la sienta. Claro. Tuve esa habilidad, que no es una gran habilidad, pero muchísima gente se compenetra tanto de la solución. ¿Sabe, por ejemplo, cuál es la solución en los casos prácticos que uno tiene que resolver? La nulidad. La nulidad de todo lo actuado por la policía. Para evitar otro término inventado, la policización. Me cuesta, son palabras difíciles. La policización del sistema penal. Bueno, a ver, en la educación todo era estigmatizante. Claro. Si a un alumno lo reprobaban, lo estigmatizabas. Si un alumno faltaba y le ponías la falta, lo estigmatizabas. Todo era estigmatizante, más o menos lo mismo. Igual, la reincidencia y la peligrosidad son las categorías estigmatizantes del derecho penal del enemigo. Claro. Tuve que estudiarlo antes, porque realmente no lo tengo incorporado, así que reproducir estas expresiones, que en la Facultad de Derecho son moneda corriente, es lo que después se vuelca en las sentencias judiciales, en los dictámenes. ¿Cuánto tiempo va a llevar para que este lavado de cerebro se limpie? Es la pregunta del millón, muchísimo. Muchísimo, porque usted va a entrevistar a gente que está convencida, gente honesta, gente trabajadora, que va todos los días a intentar hacer justicia y está convencida del veneno que le inyectaron en la universidad. Como por ejemplo el juez Rossi. Seguramente, no lo conozco al juez. Seguramente es una buena persona. Seguramente está convencido de lo que hizo. Seguramente está convencido de que los imputados que él libera son víctimas de la sociedad capitalista que les quitó oportunidades. Claro. Seguramente está convencido de que todos nosotros somos responsables
menos obviamente el imputado. Es gravísimo. Es muy grave. Gracias, fiscal. Gracias por venir. Gracias a usted. Un placer. Para mí Un placer.